Bienvenidos a los cursos bíblicos del Ministerio Llamada de Medianoche. Una propuesta nueva para conocer y entender las Sagradas Escrituras y dar crecimiento a pastores, misioneros y a toda persona que quiere estudiar y crecer en su vida cristiana. Porque la Biblia dice en el Salmo 119:130: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Un material de excelente calidad educativa y de producción. Totalmente gratis. Por más información, www.llamadaweb.org o búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Comunicate vía WhatsApp al 099 000 540. Si estás fuera del Uruguay, prefijo más 598. Disfruta la clase de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Estamos estudiando la materia de Introducción al Nuevo Testamento y en la última clase, si estuvo conmigo o lo pudo ver, estuvimos viendo algunas de las características de lo que fue la dominación del Imperio Romano en Tierra Santa. Hablamos de lo que fue el gobierno a través de los emperadores, pero también en las provincias, como el caso de Judea, a través de los procuradores, a pesar de que también tenían como aliado a los Herodes, a la dinastía herodiana, que funcionaban como reyes en las distintas provincias de Palestina o de Tierra Santa. En cuanto a Roma, hablamos de las ventajas que daba lo que fue el gobierno, la cultura romana, por su idioma, el idioma que adoptó de los griegos, el koiné, el idioma común, que era el idioma universal del imperio. Por otra parte, los caminos que proporcionaban al imperio no solamente una vía de comunicación muy efectiva, en lo comercial, de provincia a provincia, etcétera, de territorio a territorio, pero además la importancia de la comunicación cuando el evangelio debió ser llevado a través de los apóstoles como mensaje para la conversión de los pecadores en el imperio romano. El establecimiento de las iglesias inclusive. O sea que esa red de caminos fue vital para la comunicación del evangelio. Por otra parte, Roma tenía lo que se llamó la Pax Romana, y en ese sentido ese clima de respeto por las personas, por las leyes, pero también por la religión. Al menos hasta el año 69 de la era, hasta la época de Nerón, fue un respeto por la religión, no había persecuciones salvo por los judíos, los religiosos judíos, y efectivamente ese tiempo fue un tiempo muy propicio para la extensión del evangelio. Hablamos también de los idiomas, los 4 idiomas que funcionaban en el Imperio Romano. El hebreo, para los hebreos, para la lectura de las escrituras. El arameo, que era el idioma que se utilizaba en Tierra Santa después de haber sido traído de Siria o Asiria por la cautividad, especialmente la cautividad del norte. También por el idioma griego, que como dijimos es el idioma común, universal, y finalmente el latín, que solo se utilizaba en Roma para fines de gobierno, protocolares, etc. Vamos a entrar entonces ahora a hablar de la sociedad judía, la sociedad palestinense, como se suele llamar también, que era la población de Tierra Santa en la época de Jesús. Efectivamente, hay allí, en esa sociedad judía, hay ciertas clases sociales, básicamente 3 clases sociales. La clase alta, que estaba compuesta por los jefes políticos, por los religiosos, por grandes comerciantes o también por terratenientes. Hay que tener en cuenta que Tierra Santa era una región agrícola-ganadera de siempre, y entonces aquellos que eran buenos comerciantes o buenos terratenientes en cuanto a los cultivos o a la ganadería, naturalmente pertenecían a esa clase alta. La segunda era la clase media,
clase de comerciantes y artesanos, de sacerdotes y también de escribas. Ya veremos luego exactamente a qué nos referimos. Y finalmente había una clase pobre, y la clase pobre estaba dada por los jornaleros, por los esclavos que también había, por los mendigos, inclusive por los leprosos, que tenían estas enfermedades que eran enfermedades llamadas impuras, y que estaban fuera de la sociedad, porque efectivamente les era vedado estar en contacto con el resto de la sociedad. Por lo tanto, estas 4 clases eran las que predominaban básicamente en el tiempo del Señor Jesucristo. Los principales oficios de la sociedad de la Tierra Santa en tiempos del Nuevo Testamento eran, como dijimos, la agricultura y la ganadería, pero también estaba la pesca. Debemos recordar perfectamente algunos de los discípulos del Señor Jesucristo, que eran no solamente pescadores, sino también tenían una sociedad de pesca. Tanto Pedro como Andrés, que era su hermano, y por el otro lado Juan y Jacobo, constituían los 4, si no había más, una sociedad de pescadores. El Señor los llamó para ser sus discípulos. Por otro lado también estaban los artesanos. En este caso, por ejemplo, los que trabajaban las vasijas de barro, eran los alfareros. El alfarero está muy bien explicado en la profecía de Jeremías, por ejemplo, el capítulo 18, donde Dios lo llama a Jeremías y le dice que descienda a la casa del alfarero. En general, los alfareros vivían en la parte más baja de la ciudad, justamente porque tenían necesidad de la utilización del barro, de la arcilla. Y esos lugares eran comúnmente los más pobres de la ciudad. Por lo tanto, el alfarero trabajaba comúnmente con 2 ruedas. Allí se dice que estaba Jeremías viendo la rueda, cómo trabajaba en la rueda, pero en realidad eran 2 ruedas. Era una donde se moldeaba la vasija y otra en los pies que hacía circular justamente para que la vasija fuera circulando en la parte superior y fuera pudiéndose moldear. Bueno, eran artesanos. Había otros también, pero los alfareros, por la utilización obvia que tenían los cacharros de barro, las ollas de barro, las vasijas de barro, era una profesión o un oficio muy importante en aquel tiempo. Y también los comerciantes. Los comerciantes obviamente no podían fallar, sobre todo en el Oriente. Sabemos muy bien que son muy proclives al comercio y al regateo del comercio. Así que estos oficios, estas ocupaciones eran las que predominaban en la época del Señor Jesucristo. Voy a hablar de la mujer en tiempos del Nuevo Testamento. Es un capítulo muy interesante, porque efectivamente en el tiempo del Nuevo Testamento las mujeres judías habían dejado de ser activas en la adoración en el templo o las sinagogas. En el templo o las sinagogas. Si bien en las sinagogas no había adoración en el sentido de sacrificios, sí se leían las escrituras, las mujeres tenían un lugar aparte en las sinagogas. Evidentemente, así como en el templo, no podían estar junto con los varones, y efectivamente las tradiciones talmúdicas inclusive habían relegado a las mujeres a papeles inferiores y a veces inclusive subordinados, por no decir antibíblicos. La mujer en la Biblia no tiene el lugar que los hombres en aquel tiempo le daban a la mujer. Es más, Dios le da a la mujer en la Escritura un valor muy preponderante, inclusive si no de ejercer autoridad, porque efectivamente ese es un papel vedado. Hubo mujeres muy influyentes en el pueblo de Israel. Podemos citar a mujeres que fueron madres de grandes hombres, o a mujeres como, por ejemplo, Débora, que fue acompañando a Barak como juez, etc. Bueno, la mujer tenía su lugar principal también en el pueblo de Dios por la ley divina. En tiempos de Jesús, ni qué decir. El respeto que el Señor Jesucristo tuvo para las mujeres en su trato cordial hacia la mujer
el respeto también y la gratitud del Señor por aquellas mujeres que le acompañaban en su ministerio, dice la Escritura, y eran varias, y que efectivamente atendían las necesidades del Señor y de sus discípulos, el respeto y el cariño del Señor por mujeres como Marta y María en Betania, el amor que dispensaba a esa familia de 3 hermanos, donde Marta seguramente era la mayor, María luego él seguía, y probablemente Lázaro, el que fue resucitado por el Señor, el menor de ellos. Pero de todos modos la mujer guarda en el Nuevo Testamento un lugar destacado, un lugar de respeto, un lugar de preponderancia en cuanto al Evangelio, en cuanto a la transmisión del Evangelio, a la crianza de los hijos, al acompañamiento del varón en las tareas eclesiales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, podríamos hacer una distinción entre la mujer del Antiguo Testamento en cuanto a la ley, la mujer del tiempo del Imperio Greco-Romano y luego la mujer en cuanto a la Iglesia. El primero y el último en lugares destacados, el segundo, lamentablemente, un lugar donde los mismos judíos no tenían en cuenta el valor de las mujeres. Hablemos un poco sobre una de las instituciones importantes también en el pueblo de Israel, como se llamó el Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? Sanedrín era el máximo tribunal judío que se reunía en Jerusalén y otros tribunales también de menor jerarquía. En tiempos del Nuevo Testamento, el Sanedrín estaba compuesto por 70 ancianos. La tradición de los ancianos viene desde la época antigua. ¿Recuerdan ustedes, o recuerda usted también el tema de los ancianos en la época de Moisés? Como Jetro, el suegro de Moisés, le recomienda el compartir el gobierno de aquel pueblo ya numeroso, tal vez mucho más de 2 millones de personas, y utilizar la ayuda de los ancianos para juzgar al pueblo. De otro modo, Jetro le dijo, vas a perecer en la empresa. Y efectivamente, desde allí se utiliza esta cantidad de 70 ancianos para acompañar a los gobernantes en el gobierno justamente del pueblo de Israel. Los ancianos juzgaban en las puertas, se nos dice, allí se sentaban y allí juzgaban los asuntos civiles y particulares de los hombres. Bueno, el Sanedrín está compuesto justamente por 70 ancianos. La figura del anciano, de paso, es una figura que luego se traslada también a la iglesia, y efectivamente esa calidad de oficio, de tarea, también se desarrolla en la iglesia con los ancianos u obispos, que son los sobreveedores, los episcopos, y entonces es una figura de gobierno en las asambleas o en las iglesias locales. ¿Cómo estaba compuesto el Sanedrín en los tiempos de Jesús? Bueno, los sumos sacerdotes, el sumo sacerdote en actividad y los que habían sido sumos sacerdotes también, miembros de familias privilegiadas, de donde surgían justamente los sumos sacerdotes, los ancianos, llamaríamos los jefes tribales de las tribus y de familia del pueblo, del sacerdocio, los escribas, es decir, los expertos legales en interpretar las escrituras del Antiguo Testamento, y comprendía tanto a saduceos como a fariseos. Luego vamos a mirar lo que son los saduceos y los fariseos, no me adelanto con esto. Hablando de los judíos y la religión, los judíos en Palestina y en el exilio, podemos pensar que hubo en aquel entonces una verdadera diáspora. Ya comentamos que cuando volvieron del exilio de Asiria, el primero de los exilios de las 10 tribus del norte, algunos solamente volvieron, pero muchos se esparcieron por el mundo conocido, Asia Menor, hoy Turquía, y luego también pasaron a Europa. Curiosamente, fueron los encargados de establecer sinagogas en muchos lugares donde efectivamente se leía la ley y se oraba. No había sacrificios, pero justamente fueron los lugares, usted recuerda, que utilizaba Pablo en su estrategia misionera para llegar
y hablar con los judíos en aquel entonces. Entonces, los judíos justamente sufrieron esa dispersión, esa diáspora. Te recuerda bien, por ejemplo, en 1 Pedro, donde habla también de los judíos en varios lugares de aquel entonces, por la cautividad fueron esparcidos, sino también luego cuando fue la persecución de los judíos, de los dirigentes judíos a los cristianos de la primera iglesia, también tuvieron que salir en diáspora o en dispersión. Los judíos se mezclaron con los pueblos, evidentemente, aunque conservaban su etnia, sus costumbres. Inclusive en muchos lugares de Europa todavía se puede encontrar lo que se llama el zoco, o el lugar donde estaban los judíos, donde tenían sus comercios, desarrollaban sus costumbres, etcétera, sus sinagogas, y efectivamente entonces se mezclaban de todos modos con las poblaciones de otras razas, de otros orígenes en el mundo de aquel entonces. Algunos abandonaron la fe, por supuesto, de sus antepasados y se mimetizaron con los pueblos de donde vivían, y otros se mantuvieron fieles a los principios y a las tradiciones judaicas. La lejanía del templo, naturalmente, quitaba oportunidad de asistir a fiestas religiosas, de cumplirlas inclusive, y de participar en el culto, aunque algunos permanecían recordando esas fiestas anuales que había, esas 7 fiestas anuales que había, de acuerdo a lo que decía el libro de Éxodo, el libro de Números, Deuteronomio, es decir, el Pentateuco, o lo que ellos conocen como la Torá. Hablemos algo sobre los escritos religiosos. Y allí tenemos que hablar justamente, mencionábamos recién, de la Torá y de el Tanaj. El Tanaj estaba compuesto por 24 libros. Corresponden a nuestros 39 libros del Antiguo Testamento, pero estaban compendiados en 24 libros. Dentro de ella estaba la Torá, que son los 5 libros de Moisés, o sea, el Pentateuco. La Torá entonces era la ley, el Nevi'im, los profetas, y luego los Ketubim, que son los escritos. Y así se repartían los 24 libros del Antiguo Testamento. El Talmud fue también el comentario de la ley, escrito aproximadamente 300 años antes de Cristo. Y de ahí surge el Midrash, una tradición oral, la Mishnah, que es la versión escrita del Talmud, ya en época de la época cristiana, y la Gemara, que es la aplicación práctica de la ley mosaica. Hablamos algo de la traducción de los 70, pero quiero abundar un poquito más. La traducción de los 70 surgió por orden de Ptolomeo Filadelfo, que gobernó desde el 285 hasta el 247 en la provincia de Egipto. Recordamos que era una de las provincias en que se subdividió el imperio griego después de la muerte de Alejandro Magno. En Alejandría, el puerto de Alejandría, en Egipto, entre 280 y 150 a.C., en ese periodo, algunos dicen inclusive que se tradujo en 70 días. Bueno, es un poco exagerado. Creo que realmente es más lógico pensar que fue en ese periodo de tiempo, de 100 y tantos años, que se tradujo el Antiguo Testamento al griego koiné. La Septuaginta se llama así, decimos otra vez, porque fue la tarea de 70, Septuaginta significa eso, 70, pero en realidad eran 72 eruditos hebreos, es decir, de cada tribu, de cada una de las tribus, se separaban esos eruditos de modo tal de que pudieran componer esos 72 ancianos, y efectivamente con ellos se tradujo el Antiguo Testamento del hebreo y parte del arameo, muy poquito, al griego koiné. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados de la Septuaginta? ¿Cuál fue el valor de la Septuaginta? Bueno, permitió que todo el mundo conocido,
en la época, todo el mundo que por supuesto conocía la lengua griega, que era la que abundaba, como dijimos, leyera las Sagradas Escrituras. Otra vez, ¿casualidad o causalidad? No hay ninguna duda que Dios estaba detrás de todo esto. Por alguna razón se pudo hacer esa traducción al griego para que luego el mundo conocido pudiera tener acceso a la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Como dijimos, el griego era el koiné, el común, el popular, y es el que todavía se usa al día de hoy. Fíjese que curioso que el koiné es muy parecido en la escritura, obviamente no en el sonido, porque efectivamente no hay registros sonoros de aquel tiempo, pero el koiné en cuanto a la escritura y a los principios que lo rigen, es el mismo idioma que hoy se utiliza en la Grecia moderna. Por supuesto era el idioma que estaba en los tiempos de Cristo, el idioma común, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y también muchas de las citas del Antiguo Testamento, que son muchísimas en el Nuevo Testamento, se reproducen justamente del griego de la Septuaginta. La Septuaginta está formada por 46 libros, incluyendo, no se sorprenda, pero es verdad, los llamados apócrifos. Apócrifos quiere decir entonces los libros falsos, de la literatura falsa en el sentido de no ser canónica, no ser una literatura aceptada como parte de las escrituras inspiradas, inerrantes, autoritativas que son la palabra de Dios. Así que contienen algunos libros como Tobías, como Judith, Baruch, Eclesiástico, Sabiduría, y los que ya mencionamos que son dignos de leer en cuanto a su valor histórico, inclusive valor moral, pero no obviamente espiritual, pleno, el primero y segundo de los Macabeos. Además de algunas secciones griegas del libro de Esther y del libro de Daniel. Pasamos a hablar algo sobre el templo en los tiempos del Nuevo Testamento. Dijimos y repetimos que los templos fueron varios, no porque estuvieran en distintos lugares, el lugar siempre fue el mismo, el monte Moriah. Fue el monte donde Abraham llevó a su hijo para ser sacrificado, luego sustituido por un carnero, y ese lugar, que también luego compró David a Araúna Jebuseo, fue el lugar donde se emplazó el primer templo que David tuvo deseos de construir, pero que Dios no se lo permitió porque, bueno, David era un hombre, como dice la Biblia, de sangre, es decir, un guerrero, un hombre de lucha. Fue el que realmente conquistó los territorios para unificar el reino y para hacerlo un reino muy extenso, como nunca, en tiempos de él y de Salomón. Y entonces Dios no le permitió a David construir, pero sí el acumular materiales, etcétera, como para que luego, además de otros, Salomón construyera en aquel lugar el templo. Así que el primer templo, el templo de Salomón, que fue construido unos 1000 años antes de Jesucristo, fue destruido por Nabucodonosor en sus incursiones en Tierra Santa desde el año 606 al 586. Básicamente, en esa última etapa fue cuando Nabucodonosor destruyó el templo y también lo profanó, etc. El segundo templo fue el templo llamado de Zorobabel. Zorobabel fue el gobernante que volvió desde Babilonia, desde los medos y persas, realmente ya en ese momento, a Tierra Santa, y Zorobabel fue el gobernador, junto con Josué, que era el sumo sacerdote, junto con Ageo, Zacarías, etcétera, que eran los profetas. Y entonces en ese tiempo se construyó de manos también de Esdras, que había vuelto también junto con estos hombres de la cautividad, y entonces se construyó el templo. Ese templo en el año 168, 167 sufrió la profanación de Antíoco Epífanes, el Seleucida, el Seleuco, y ustedes saben, como ya dijimos, que
no solamente lo vació, lo robó, lo profanó, sino que también sacrificó un animal inmundo en el sagrado altar donde se sacrificaban los corderos y los holocaustos al Señor. Pero también por Pompeyo, luego en el año 63, el romano, y por Craso en el año 54 a.C. Así que ese segundo templo también fue lamentablemente profanado y también corrompido, destruido. El tercer templo es el templo de Herodes. El templo de Herodes, como dijimos también, fue edificado por Herodes el Grande para favorecer a los judíos, para congraciarse con los judíos, y era un templo de gran porte, no tan lujoso tal vez como el templo de Salomón, donde abundaba el oro, la plata, las maderas lujosas, los mármoles, etc. Bueno, era un templo un poco más modesto en ese sentido, pero de todos modos un templo de gran porte, allá por el año 20 a.C. y hasta el 64 después de Cristo, el que existía en los tiempos de Jesús y los apóstoles, y que fue destruido en el año 70, como sabemos por la historia, por Tito el general. El templo judío del Nuevo Testamento, entonces, era el lugar donde se celebraban los sacrificios, los ritos, las fiestas, donde oficiaban los sacerdotes, el sumo sacerdote una vez al año, en el día de la expiación, como bien sabemos, y también era el lugar donde se iba para la oración, para la adoración. Era un lugar que tenía un patio para las mujeres, el lugar para los prosélitos y luego para el pueblo de Israel, que tenían acceso hasta, por supuesto, el lugar donde entraban solamente los sacerdotes, que era el lugar santo y el santísimo. Si usted recuerda, en el Antiguo Testamento el antecedente del templo fue el tabernáculo. El tabernáculo, que era mucho más sencillo, era solamente para el tiempo de la andadura por el desierto hasta que llegaron a la tierra prometida. Luego funcionó en Silo y luego entonces David se propuso hacer el templo que construyó Salomón. El templo tenía justamente, como en el antiguo tabernáculo, una parte que era el lugar santo, donde allí estaba por un lado la mesa con los panes de la proposición, por otro lado y enfrente el candelero de oro hecho de una sola pieza de 7 brazos que iluminaba aquel lugar. Enfrente estaba el altar de oro, el altar del incienso, y luego había un tremendo velo. Cuando uno piensa en velo, comúnmente piensa en una tela hasta transparente, nada que ver. Decían que podían llegar a tener inclusive 10 centímetros de espesor, y por supuesto toda la altura de aquel templo, que no era poca. Bueno, ese era el velo que separaba el lugar santo, donde estaban los sacerdotes, del lugar santísimo, al que tenía acceso solamente el sumo sacerdote, allí en el principal de los muebles, que era el arca del pacto. El arca del pacto, que estaba en el lugar santísimo, tenía en su parte superior lo que se llamaba el propiciatorio. Propiciatorio era una tapa de esa urna, una tapa de oro, con los 2 querubines enfrentados uno al otro, que con sus alas cubrían ese propiciatorio, y justamente era donde se hacía la propiciación, es decir, donde se hacía el sacrificio una vez al año para que el pueblo recibiera el perdón de parte de Dios, en el llamado día de la expiación. Y entonces allí se vertía la sangre. Ese velo del que estamos hablando es el que fue rasgado de arriba abajo en la muerte del Señor. Fíjense, si fuera un género, una tela sencilla, bueno, uno podría... No. Era una tremenda pared de tela, y efectivamente cuando el Señor murió, el velo del templo se rasgó en 2, en un elocuente mensaje de una apertura, como lo explica muy bien el autor de la epístola a los Hebreos. El velo, es decir, su cuerpo, fue la entrada, ese cuerpo herido, tipificado en ese velo, fue la entrada a la presencia de Dios de cada uno de aquellos que somos del Señor. En esta placa
usted está viendo la ciudad de Jerusalén en tiempos del Señor Jesucristo. Y bueno, allí están los edificios y efectivamente y las principales estancias donde estaba el gobernador, donde estaba la torre o la fortaleza Antonia, donde estaba el templo, la casa del sumo sacerdote. Muy, digamos, algo parecido a lo que es la ciudad de Jerusalén hoy. En aquel entonces había varias puertas. Recuerda, la primera ciudad reconstruida por Nehemías tenía 10 puertas. En este caso, actualmente tiene muchas menos. Pero había una puerta que sí existe hoy en día y que existió en tiempos de Cristo, que era la puerta llamada la puerta de oro. La puerta de oro es la puerta que daba al monte o al colladito de Getsemaní. Y ese lugar donde estaba el olivar, donde el Señor Jesucristo solía ir a orar, y justamente antes de pasar por la cruz fue el lugar llamado Getsemaní, y Getsemaní, prensa de olivos quiere decir, era el lugar donde el Señor Jesucristo oró 3 veces que pasara de él la copa con aquellos discípulos que lamentablemente no pudieron ni siquiera acompañarle. Muy bien, esa puerta de oro que daba al huerto de Getsemaní hoy en día está absolutamente tapiada, absolutamente cerrada. Recuerdo una vez cuando estábamos en Israel y la guía nos estaba indicando esos detalles de la ciudad de Jerusalén, que es absolutamente cautivante. Uno va ahí, parece que viviera los tiempos del Señor. Cada piedra, cada lugar tiene un significado y realmente llena el corazón el poder ver esos lugares que efectivamente eran los lugares donde el Señor estuvo. Bueno, la puerta de oro, nos decía esta guía, estará cerrada hasta el día que venga el Mesías, porque por ahí va a entrar a la ciudad de Jerusalén. Bueno, fue impactante cuando lo escuchamos, porque efectivamente nosotros sabemos que el Señor volverá, y la Biblia dice que volverá al mismo lugar, y el Monte de los Olivos se partirá en 2, y efectivamente el Señor va a reinar desde aquel lugar. De modo tal que, bueno, todo esto tiene una connotación histórico-profética, pero que se hace realidad en la persona gloriosa de nuestro bendito Salvador. La ciudad de Jerusalén con sus lugares tan principales. Voy a hablar ahora del sumo sacerdote. El sumo sacerdote era también una institución en el pueblo de Israel, porque él era el máximo responsable del templo y además presidía esa junta de 70 ancianos que se llamaba el Sanedrín. El sumo sacerdote en general gozaba de una gran dignidad, se le tenía gran respeto y también tenía una situación económica absolutamente confortable. Vivían muy bien. En realidad, los levitas vivían muy bien porque aunque no tenían desde siempre un lugar fijo en el pueblo, es decir, no les pertenecía ningún metro cuadrado de lo que era la Tierra Santa, sin embargo los levitas tenían acceso, derecho en todo el territorio y vivían muy bien, comían muy bien porque comían de muchos de los sacrificios, en fin, tenían una vida realmente confortable. Por supuesto, así lo era también el sumo sacerdote. Comúnmente pertenecía al partido saduceo y era colaboracionista con el poder romano. Los saduceos, que luego veremos, eran aquellos que simpatizaban con el Imperio Romano. Y entonces, bueno, el sumo sacerdote comúnmente tenía eso, para llevarse bien, para no tener litigios, para no chocar con el gobernante o el procurador de turno. Efectivamente, entonces procuraban, desde ese partido de los saduceos, llevarse bien con el poder romano. El cargo que tenían era un cargo absolutamente vitalicio, es decir, duraba toda la vida, hasta su muerte. Ahora, a veces los procuradores nombraban y destituían al sumo sacerdote cuando ellos querían. Roma tenía, en todo caso, esa prerrogativa, y a veces los sumos sacerdotes también compartían con su sucesor, si no, en todo caso, el primer lugar, por lo menos quedaban como asesores o como inclusive algunos que podían influir en las decisiones. ¿Usted recuerda
el caso de Anás. Su yerno era Caifás y efectivamente Anás y Caifás estaban, si no como sumos sacerdotes, porque ese era Caifás en tiempos de la muerte del Señor, Anás tenía una preponderancia importante en aquel entonces. Y nos metemos de lleno entonces en los grupos socio-religiosos del Nuevo Testamento. En ese caso vamos a hablar de varios: los fariseos, los saduceos, los escribas, los herodianos, los publicanos, los celotes y los esenios. Vamos a ver cada uno de ellos en particular y qué características tenían en esa sociedad de la Tierra Santa en tiempos del Nuevo Testamento, en tiempos de Jesús, en tiempos de los apóstoles y de la Iglesia del Señor. Los fariseos. Era una secta que había surgido en el siglo II antes de Cristo. Ellos se sabían y se decían los herederos de los Hasidim, que eran los líderes judíos fieles a la ley, que se habían opuesto al helenismo. Usted recuerda, en la época de la dinastía Asmonea o los Macabeos, cómo quisieron sacarse de encima el yugo griego, el yugo que habían heredado de Alejandro y a través de los generales que estaban dominando, en este caso los Seleucidas. Y efectivamente lo lograron durante un tiempo, lograron esa independencia hasta que vino Roma y efectivamente otra vez quedaron bajo el yugo de un imperio. Pero justamente los Hasidim habían sido aquellos que se habían opuesto a la cultura griega, al helenismo, y entonces los fariseos dicen: no, nosotros somos descendientes de los Hasidim. El propósito de ellos era conservar la integridad nacional, y ellos mezclaban un patriotismo absolutamente fervoroso, pero además mezclado con una devoción religiosa pegadísima a la ley. No tanto al espíritu de la ley, sino a la letra de la ley. Eso lo podemos ver muy bien en los evangelios, en aquella contraposición que hubo siempre entre Jesús y los fariseos, a quienes el Señor llamaba hipócritas, sepulcros blanqueados, ciegos, guías de ciegos, etc. Bueno, los fariseos evidentemente querían conservar ese patrimonio cultural y religioso de Israel y como tales pensaban que no solamente eran los descendientes de aquellos opositores al helenismo, sino también constituían un partido, una secta, un grupo aparte. Se llamaban justamente los fariseos los apartados. Así se tenía en cuenta. Su forma de ser los hacía pensar que estaban por encima de los otros hombres. Voy a mencionar una parábola que usted recuerda muy bien. La parábola del fariseo y el publicano. Usted recuerda, fueron al templo a orar y el fariseo, puesto de pie, como acostumbraban para que la gente los viera, alzando las manos, como era costumbre de orar, decía: Señor, te doy gracias que no soy como los otros hombres. Y entonces ahí empezaba a hablar sus prerrogativas y sus costumbres y sus derechos y todo aquello que hacían que les constituían como un grupo separado y distinto a los otros hombres. Mientras que el publicano, pobrecito, estaba en el rincón y solamente ni siquiera podía alzar los ojos al cielo, decía: Dios, sé propicio a mí, un pecador. Teniendo en cuenta el hecho de la propiciación que mencionamos antes, sobre el propiciatorio, donde entraba el sacerdote una vez al año. Es decir, el perdón. Justamente hoy se llama el Día del Perdón, entre los judíos. El perdón que recibía o que quería recibir de parte de Dios. Efectivamente, los fariseos se convirtieron en una secta formalista. Cuando uno mira la historia de Pablo, que era un fariseo, uno se da cuenta allí en Filipenses cómo él menciona en el capítulo 3 todos sus pergaminos, cómo había sido de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, dice fariseo, era irreprensible, era un hombre cuidadoso del derecho, pero con ese fanatismo propio del fariseo le llevó justamente a despreciar y a perseguir a la iglesia primitiva.
lo que se llamaba el camino al principio. Y efectivamente fue el que consintió en la muerte de Esteban, el que luego fue a buscar a los que se habían desterrado en Damasco para meterlos presos, y en ese camino de Damasco sufrió su derrota. Hubo alguien que le derribó, alguien que él sin saber estaba persiguiendo, que era Jesús, a través del pueblo de Jesús, a través del pueblo del Señor, y entonces se transforma de un fariseo cerrado en cuanto a la ley a un ministro del Señor, a un siervo de Dios, un esclavo de Jesucristo, un predicador a los gentiles, un apóstol de Dios y un escritor eximio, seguramente la mente más profunda y más elevada al mismo tiempo de lo que fue el cristianismo. Bueno, los fariseos, volviendo al tema, eran influyentes y participaban en la dirección política de la nación. Eran enemigos de las enseñanzas de Jesús, dijimos, pero algunos se convirtieron al Evangelio. Efectivamente, ahí tenemos algunos fariseos que conocieron al Señor por la fe y efectivamente se convirtieron al Evangelio. Otro de ellos eran los saduceos, otro de los partidos. Los saduceos surgieron por el mismo tiempo de los fariseos, hacia 200 años antes de Cristo. Pero estos, al revés de los fariseos, los saduceos a favor de adoptar las costumbres griegas. Eran grecófilos, en realidad, o sea, amantes de todo lo que fuera helénico, de todo lo que fuera griego. Era una camarilla sacerdotal, aristócrata realmente, y materialista, y al mismo tiempo irreligiosa, no eran religiosos. No creían en los ángeles, no creían en la resurrección, negaban el castigo y la gloria de la vida futura, y usted recuerda que efectivamente el Señor eso lo destaca, y lo dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 3, Marcos en el capítulo 12, Lucas en el capítulo 20, y inclusive Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5. Eran racionalistas, eran mundanos, controlaban, como dijimos, gran parte del Sanedrín, de aquel grupo de 70 ancianos. Ocupaban cargos principales del sacerdocio y del ritual del templo, y aunque fueron acérrimos enemigos de los fariseos, llegó un momento que se pusieron de acuerdo y se amigaron. ¿Y eso cuándo fue? Exactamente cuando se juzgó al Señor y se presentó entre los dos partidos un frente unido contra el Señor. Hablemos de los escribas. Los escribas eran copistas de las Escrituras, como su nombre lo indica, escribas, y era una profesión muy antigua, de gran importancia antes de la invención de la imprenta, porque los escribas no solamente fueron en tiempos del Antiguo Testamento, en tiempos de Jesús y los apóstoles, sino también en gran parte de la historia, hasta que justamente se inventó la imprenta. Los escribas eran los encargados de escribir las Escrituras letra por letra, inclusive contando las letras, de modo tal que no se omitiera nada ni se agregara nada al texto de la Biblia, al texto, digamos, de las Escrituras. Probablemente surgieron en tiempos del exilio y copiaban y estudiaban e interpretaban también, porque igual que los fariseos eran literalistas, la letra era lo que les importaba realmente, más allá de lo que era el espíritu de la ley. Entonces eran los intérpretes a su modo de las Sagradas Escrituras. Les llamaban doctores también. Y en las Escrituras aparece como doctor, en la antigua versión de 1909 aparece como los doctores de la ley. Luego se les llama también los escribas. Maestros, intérpretes entonces de la ley, eran autoridades absolutamente reconocidas por el pueblo de Israel. Las decisiones de los escribas principales llegaron a ser la ley oral o la tradición, y también la literatura rabínica después del Nuevo Testamento. Y vamos a hablar, por último, por ahora, de los que son los herodianos. Los herodianos eran, como su nombre le indica, un partido político que favorecía al déspota Herodes el Grande y luego a sus hijos. Creían que cooperando con los romanos, ellos podían resguardar
los intereses del país. En realidad, estaban bien con unos y con otros. Simpatizaban con los romanos y al mismo tiempo pretendían cuidar los intereses del país, aunque efectivamente Herodes no eran judíos, eran idumeos, eran de Edom. El pueblo entonces por esa razón justamente los aborrecía como aborrecía a Herodes. Aborrecía a los herodianos porque aborrecían también a Herodes y a sus sucesores, pero de todos modos gozaban de popularidad en los círculos políticos. En 2 ocasiones, y de acuerdo a lo que dicen los evangelios, los herodianos se unieron con los fariseos para tramar la muerte de Jesús. Notable. Fariseos, saduceos que ya vimos, y también los herodianos. Todos en contra del Salvador. Ahí, por ejemplo, aparecen cuando sanó al hombre de la mano seca, en Marcos capítulo 3, o cuando tentaron a Jesús con la pregunta acerca de los impuestos en Mateo capítulo 22. ¿Recuerdan? Cuando el Señor les habló de la cara de la moneda, si era de César o pertenecía a Dios. Vamos a dejar acá en este tiempo, vamos a recordar entonces que estamos viendo estos distintos grupos, nos faltan algunos todavía que veremos en la próxima clase, de los grupos sociales, religiosos, inclusive políticos, porque tenían incidencia política en el tiempo del Señor, en el tiempo del Nuevo Testamento. Decíamos los fariseos, decíamos aquellos que se apegaban a la ley, decíamos los saduceos, en contra de los fariseos, proclives a todo lo que fuera la cultura grecorromana, los herodianos, que eran los partidarios de Herodes, y juntamente entonces ellos formaban una especie de círculo que efectivamente tenían una visión en un momento determinado. La visión fue estar en contra de Jesús, sus enseñanzas, sus pretensiones como Mesías, y entonces entre ellos confabularse para llevarlo a un juicio que no correspondía y luego naturalmente a la cruz. Muy bien, estamos avanzando en el Nuevo Testamento. En la próxima vamos a seguir con estos grupos, los publicanos, los esenios, etc. Vamos a mirar, es muy interesante, y a seguir con los otros capítulos de esta materia que nos está congregando en este tiempo, que es la introducción al Nuevo Testamento. Le doy las muchas gracias y lo espero en nuestra próxima lección. Que Dios le bendiga muy ricamente. Esperamos que esta clase haya sido de edificación. Recuerda que en nuestra página web www.llamadaweb.org podrás encontrar el complemento de esta clase con las notas y material extra. Busca la pestaña Cursos Bíblicos y regístrate para tener más material totalmente gratis. Gracias a todos los que ofrendan para que este material siga produciéndose.